Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo el cuarto video de anatomía dental y era el turno del incisivo lateral inferior izquierdo. Este video viene con dedicatoria, especialmente para las personas que me estaban pidiendo el incisivo lateral inferior izquierdo. También ya se viene el canino, que también me estaban pidiendo el canino. Aunque quizá primero va a salir, ahora en un poco de desorden, tal vez saque primero lo que sería el primer molar superior, porque casi ya tengo hecha la presentación. El canino lo estoy pensando hacer recién ahora. Y bueno, entonces vamos a empezar. Como siempre hago en todos mis videos, vamos a describir a gran escala las caras libres. Ahí tenemos una cara libre vestibular, una cara libre lingual. En este caso podemos observar que no hay mucha demarcación, eso es una característica del incisivo lateral inferior. A diferencia del central, básicamente va a haber poca demarcación en los rebordes marginales en este caso. También tendríamos acá las caras proximales, una cara proximal, en este caso que vendría a ser una cara proximal distal, y aquí tendríamos una cara proximal mesial. Ambos en su raíz o en la porción radicular básicamente van a tener un canal, como se puede observar. Más adelante hay que escribir cada uno de estos canales. También tendríamos un borde incisal. La verdad es que yo hace un buen tiempo ya había tenido esta pieza dentaria terminada, incluso le puse el fondo musical y todo eso, pero hubo un problema en que formateé mi computadora y básicamente se perdió. Y ahora pues no están tan nítidas las imágenes como las pretendía subir anteriormente, pero sí se puede ver que ahí hice mi mayor esfuerzo y traté de hacer lo más nítido posible y traté de darle la anatomía que correspondía a dicha pieza. Claro, no, las imágenes no son mías, pero sí las he mejorado en cierto punto. Primero vamos a ver la calcificación. Vemos que esta pieza dentaria comienza al año de edad su calcificación, erupciona a los 8 años como se puede ver y termina la erupción a los 11 años. Básicamente el rango de erupción está dentro de los 8 a 11 años, básicamente que ya vamos a tener esta pieza dentaria porque estamos hablando de dientes permanentes, más no son decidos, como siempre hago en todos mis videos. Las longitudes y las dimensiones siempre los paro mencionando aquí. Primero nos hay que ubicar, esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Entonces, vamos a ver el total o la longitud total de esta pieza dentaria vendría a ser de 22.1, que es mayor al incisivo central inferior. Y la porción coronaria en este caso que vendría a ser de 9.6. La resta de ambos, del total y la porción coronaria, darían la porción radicular. La longitud de la porción radicular que vendría a ser de 12.5 milímetros. Esas son las longitudes. Ahora las dimensiones de mesio distal podemos ver que tiene 5.9 milímetros. Y la dimensión de vestíbulo lingual, en este caso esto vendría a ser vestibular y esto vendría a ser lingual. Esta vendría a ser una cara distal en este caso. La cara proximal distal. Vemos que tiene una dimensión de vestíbulo lingual o el diámetro transversal en este caso que vendría a ser de 6.5 milímetros. Ahora, también vamos a ver la oclusión, es muy importante. Básicamente esta pieza va a ocluir con dos incisivos superiores, el incisivo central superior y el lateral superior. Primero nos hay que ubicar, esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Entonces, vamos a ver si dividimos esta pieza dentaria, el incisivo central, en 3 tercios. Un tercio distal, un tercio medio, como se puede ver aquí, y un tercio mesial. Y también vamos a ver lo que sería el incisivo lateral superior. En este caso vamos a dividirlo en 2 porciones. Una porción distal y una porción mesial. Con todo esto vamos a ver que el incisivo lateral inferior va a ocluir básicamente con un tercio distal del incisivo central superior y la mitad mesial del incisivo lateral superior. Eso es con la oclusión, que es muy importante saber esto de la oclusión. Diferencias con el central. Estamos siguiendo el protocolo del libro para explicar esto y que sea más entendible. Primero vamos a ubicarnos para las diferencias. Esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Ambas son caras libres, en este caso vestibulares. También teníamos las caras proximales, ambas mesiales. Esto vendría a ser vestibular, lingual, vestibular y esto vendría a ser lingual. Entonces, la primera diferencia básicamente en las longitudes. Vemos que el incisivo lateral inferior tiene una longitud de 22.1 milímetros
y el central es de 20.7 milímetros, entonces la diferencia radicaría en 1.4, o podemos decir que en longitud el incisivo lateral inferior es de 1.4 milímetros mayor al incisivo central inferior. También en las caras proximales los diámetros, en este caso el diámetro vestíbulo-lingual en incisivo lateral inferior básicamente es de 6.5 milímetros y en el central inferior es de 6 milímetros. Entonces podemos decir que el diámetro transversal, también en este caso el incisivo lateral inferior izquierdo, es de 0.5 milímetros mayor al incisivo central inferior. Ahora también algo que no vimos en el incisivo central inferior es la desproporción coronoradicular. La desproporción básicamente se saca de una simple división de la raíz entre la corona. Aquí podemos ver esa división, básicamente sale de 1 a 1.35. Esto vendría a representar o vendría a ser que la corona equivale a 1.35% de la raíz. De la misma forma, en el incisivo lateral inferior vemos que tenía una corona de 9.6 y una raíz de 12.5. Su desproporción de ambos vendría a ser de 1 a 1.30 milímetros. O que la corona equivale de 1 a 1.30 del total de la raíz, en este caso. Esto no es muy importante, pero sí lo estamos mencionando. Lo único importante aquí, o lo principal, vendría a ser las diferencias en las longitudes. Vemos que el incisivo lateral inferior es de 1.4 milímetros mayor al incisivo central inferior, o podemos decir que es una pieza relativamente mayor al incisivo central inferior, tanto en sus caras libres como en sus caras proximales. Ahora, después de haber visto esto, vamos a empezar a describir la anatomía de esta pieza dentaria, empezando con la porción coronaria. Vamos a hablar de la cara vestibular. Esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Vemos que va a presentar la forma de un trapecio escaleno, y esto básicamente porque no va a haber tanta similitud de la base mayor con la base menor, que corresponde a cervical. Esto se va a dar por el aumento de las oblicuidades tanto en mesial como en distal, pero va a presentar mayor oblicuidad en distal, como se puede, o la oblicuidad del lado distal es mucho más oblicuo que el lado mesial. Para entender mejor esto, vamos a recordar el incisivo central inferior. Recordábamos que tenía forma de un trapecio isósceles, esto básicamente porque presentaba similitud tanto de la base mayor como la base menor. Esto hacía que la oblicuidad de sus lados proximales no sea tan marcada como se puede ver aquí en el incisivo lateral inferior, y eso le daba un aspecto más rectangular a esta pieza dentaria. Ahora, si seguimos recordando, si prolongamos una vertical y lo comparamos con la oblicuidad del lado mesial, en el incisivo central presentaba un ángulo de 8 grados y en mesial de 10 grados. Ahora en el incisivo lateral inferior vemos que las oblicuidades son mayores. De la misma forma, si prolongamos una vertical y lo comparamos con la oblicuidad del lado mesial, vemos que va a formar un ángulo de 10 grados, que es mayor al que formaba el incisivo central en su lado mesial. De la misma forma, en distal forma un ángulo de 13 grados, también podemos ver que es 3 grados mayor a la oblicuidad del lado distal en el incisivo central inferior. Y gracias a esto, que les decía, aumento en las oblicuidades de los lados proximales, es que el incisivo lateral inferior tiene forma de un trapecio escaleno. Ahora, una gran diferencia entre ambos vendría a ser, tanto en el incisivo central inferior como en el lateral inferior, vendría a ser el aumento en la oblicuidad del lado distal, que siempre la oblicuidad del lado distal va a ser mayor a la oblicuidad del lado mesial. Esto porque va a presentar mayor oblicuidad en su lado distal, o el lado distal es mucho más oblicuo que el lado mesial, tanto para el central como el lateral. Seguimos viendo lo que sería la porción coronaria, la cara vestibular, pero ahora vamos a ver el lado incisal. Le puse borde incisal aquí porque la imagen que estamos viendo aquí es un borde incisal. Eso vendría a ser el borde, el extremo de una pieza dentaria, y eso vendría a ser un lado incisal. ¿Cómo es esto? Mira, imaginemos una mesa. Una mesa tiene 4 lados, que lo vemos en la parte superior, y si lo vemos de un costado podemos ver que básicamente va a tener 4 bordes, pero solo podemos llegar a observar 1 a 2 bordes. De la misma forma, en los dientes, en este caso de la cara vestibular, podemos ver 4 lados: un lado incisal, un lado cervical,
lados proximales, dos lados proximales. Y si lo vemos en la parte superior podemos ver un borde incisal. Para que no haya confusión, esto vendría a ser el borde incisal, pero si es que lo vemos desde la parte superior. Bueno, eso básicamente para explicarles esto y para que se entienda. Ahora lo que vamos a ver sería el lado incisal. Vamos a ubicarnos primero, esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Podemos ver, esto vendría a ser el lado incisal. A diferencia de los superiores, ese va a tener una dirección distinta, como ya se fue observando anteriormente. Básicamente me refiero a la dirección del lado incisal, que es de mesial hacia arriba, hacia distal y hacia abajo, que es muy diferente al incisivo central inferior y a los superiores en este caso. Y en ocasiones no va a tener siempre esa dirección, va a tener una dirección insinuada o va a tener el aspecto de dos vertientes, y esto se le denomina techo de rancho. Esto básicamente es causada por atrición. La atrición es un desgaste mecánico con los dientes antagonistas, ya sea en este caso con los superiores. Para explicar mejor esto de la atrición, les traigo aquí un maxilar superior con dos dientes, porque básicamente con los dos dientes que va a ocluir, y tendríamos un maxilar inferior, ahí tenemos el incisivo central inferior. Esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Ambos, tanto los incisivos superiores como el incisivo central inferior, van a tener una dirección de mesial hacia abajo, hacia distal y hacia arriba. Pero aquí vendría a estar uno de los dientes que va a llevar la contradicción, en este caso que vendría a ser el incisivo lateral inferior, que tiene una dirección de mesial hacia arriba, hacia distal y hacia abajo. Gracias a esto es que se va a dar este desgaste mecánico o el de atrición, porque vamos a ver que la dirección del lado incisal en el incisivo superior es de mesial hacia abajo, hacia distal y hacia arriba, y en el incisivo lateral inferior básicamente sería una dirección contraria, de mesial hacia arriba, hacia distal y hacia abajo. Y gracias a eso vamos a ver que va a haber una constante oclusión con ese diente antagonista, y esto básicamente va a producir un desgaste mecánico con el diente antagonista. No solo se va a desgastar el incisivo lateral inferior, sino que también se va a desgastar parte del incisivo central superior. Pero en este caso el más afectado siempre va a ser el incisivo lateral inferior, por llevar la dirección contraria al incisivo central superior. Al final lo que observaríamos sería básicamente, después de este desgaste mecánico, vendría a ser el aspecto de dos vertientes, que se le denomina techo de rancho, causada básicamente por atrición. Si recordamos, en el incisivo lateral superior podíamos ver que también va a tener dos vertientes, o se va a insinuar la apariencia de dos vertientes, pero este va a ser de un origen embrionario. Ya, entonces, en el incisivo lateral inferior va a haber el aspecto o la apariencia de dos vertientes, esto producida por un desgaste mecánico con los dientes antagonistas causada por atrición. En el incisivo lateral superior también va a tener el aspecto de dos vertientes, esto básicamente por un origen embrionario. ¿Esto para qué? Porque se dice que esta pieza dentaria es la transición de lo que serían los caninos, porque los caninos, vamos a observarlo luego, tiene dos vertientes. Definitivamente esta pieza ya va a tener dos vertientes y un vértice. Va a tener dos vertientes, vertiente mesial de menor tamaño y vertiente distal de mayor tamaño. Bueno, eso es muy importante, espero que no se olviden, suele ser pregunta de algunos exámenes. Incisivo lateral inferior, desgaste mecánico causado por atrición. Incisivo lateral superior, la apariencia de dos vertientes causada por un origen embrionario. Entonces, olvidemos todo eso. Entonces seguimos en la porción coronaria. Ya escribimos los lados proximales y el lado incisal. El lado cervical, bueno, es muy similar a lo que sería el incisivo central inferior. Y en la superficie también podemos ver que es muy similar, va a estar formada igual que todos los incisivos por tres lóbulos de desarrollo. Una característica de esto es que los tres lóbulos de desarrollo son muy semejantes. Todo esto con la cara vestibular. Ahora seguiremos hablando de la porción coronaria, pero ahora vamos a ver la cara lingual. En la cara lingual, primero nos hay que ubicar, esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal. Una particularidad de esta pieza dentaria es que va a tener un cuarto lóbulo de desarrollo mucho más marcado que el incisivo central. Eso es una particularidad que lo va a distinguir del incisivo central inferior en este caso. También hay un principio que dice que se va a cumplir en esta pieza dentaria. Vemos que a mayor tamaño de un cuarto lóbulo de desarrollo, entonces quiere decir que la depresión también va a ser mayor en este caso. Y vemos que si se cumple en esta pieza, tenemos un cuarto lóbulo de desarrollo de mayor tamaño que el incisivo central. A nivel de un tercio medio y un tercio incisal, vemos que va a presentar mayor depresión a diferencia del incisivo central inferior, o va a presentar mayor concavidad en este caso. También
Las crestas o rebordes marginales, que son muy similares a lo que sería el incisivo central, van a presentar escaso o un nulo relieve a nivel en su demarcación, en este caso los surcos que se podían ver en los incisivos superiores. Se dice que las crestas o rebordes marginales no van a tener ninguna demarcación al unirse con el cuarto lóbulo de desarrollo, como se puede ver aquí. Entonces, lo único que podemos decir en conclusión de esta cara es básicamente que es muy parecida a lo que sería el incisivo central. La única diferencia, y la mayor con el incisivo central, vendría a radicar que va a presentar un cuarto lóbulo de desarrollo de mayor tamaño en este caso, o mayor área. Y también va a presentar una mayor depresión a nivel de un tercio medio y un tercio incisal. Eso sería en la cara lingual. Ahora pasaríamos a hablar de lo que serían las caras proximales. También muy similares en este caso. Esto vendría a ser vestibular, lingual, vestibular y lingual. Ambas son caras proximales mesiales. Esto es un incisivo lateral y esto vendría a ser un incisivo central. Entonces, ¿qué podemos decir primero? Que son muy semejantes. Va a presentar de la misma forma que es convexa en toda su extensión. Solo va a presentar una ligera depresión o en ocasiones un ligero aplanamiento, que es muy similar a lo que sería un incisivo central, del cual ya hablamos en el video anterior que subimos hace un buen tiempo, ya creo. Entonces, esto básicamente se va a dar por el canal que pasa en la porción radicular. Son muy profundos, en este caso en distal, que no lo estamos viendo ahora, sería en otra vista, sería mucho más profundo, y es por eso que el lado distal en las caras proximales vendría a ser mucho más oblicuo, que afecta a la porción coronaria en este caso. También vamos a ver que al igual que el central, va a presentar en su lado vestibular una convexidad en toda su extensión, que es convexa en toda su extensión. Y en el lado lingual, en este caso, también vamos a poder observar que es convexa a nivel de un tercio cervical y cóncava en este caso a nivel de un tercio medio y un tercio incisal. Aquí se puede ver el principio que les decía: a mayor tamaño del cuarto lóbulo de desarrollo, mayor será la depresión que se va a poder ver. Si comparamos las dos piezas, vemos que aquí hay un mayor desarrollo del cuarto lóbulo, a diferencia del central. Vemos que tiene un menor desarrollo del cuarto lóbulo y una mayor depresión en el incisivo lateral. Ahora, si recordamos que ya mencionamos anteriormente las caras libres, vemos que las caras proximales en este caso, porque son más oblicuas básicamente por la mayor angulación que presentaba. En el incisivo lateral, que es esta pieza, podríamos observar que va a presentar 13 grados si prolongamos una vertical con la oblicuidad del lado distal, en este caso 13 grados, y es por la mayor depresión que les decía, o la mayor profundidad del surco que se va a presentar en la porción radicular. Es por eso que la oblicuidad del lado distal vendría a ser mayor a la oblicuidad del lado mesial, como se puede ver aquí. Y eso sería todo con la porción coronaria. Ahora vamos a pasar a ver lo que sería la porción radicular. Es muy importante, y además vamos a poder ver cómo los surcos que pasan por la porción radicular van a afectar en cierta forma con las oblicuidades del lado distal y el lado mesial en este caso. Ya, entonces vamos a ver la porción radicular. Ya casi para terminar, aquí tenemos la porción radicular. Esto vendría a ser una porción radicular distal y esto vendría a ser una porción radicular mesial, caras proximales en este caso. Lo que vamos a observar serían esos canales, es una particularidad de la porción radicular, canales o surcos. Una característica de esos canales y surcos es que son mucho más profundos que el incisivo central. Gracias a la profundidad de estos canales o surcos, podíamos observar, si recordamos en la porción radicular, que hay aumento en las oblicuidades. En este caso, se dice que el canal distal es mucho más profundo que el canal mesial, y es por eso que en la porción coronaria podíamos observar que la oblicuidad de la cara proximal distal era mayor a la oblicuidad del lado mesial. Es porque hay mayor profundidad en este canal. Aquí podemos ver, estos vendrían a ser los canales o surcos, igual en mesial también. Ahora vamos a ver desde un corte transversal en este caso. Nos hay que ubicar primero, esto vendría a ser mesial, distal. Si hacemos un corte transversal en la raíz, podemos observar esta vista que les traigo aquí. Esto vendría a ser una vista desde la parte superior de un corte transversal de la raíz. Las caras libres o los polos mayores en este caso, que ocupan hacia vestibular y hacia lingual, vendrían a ser los polos mayores, ya que esta raíz, al igual que el central, también va a ser ovoidal. Esto vendría a ser mesial y esto vendría a ser distal, que están ocupados por las caras proximales, que son de mayor diámetro que las caras libres, se puede ver. Una gran diferencia con el central en este caso vendría a ser es que esta pieza dentaria en su corte transversal, como lo estamos viendo, es mucho más estrechada en sus caras proximales, o vamos a ver que hay mayor concavidad en sus caras proximales, o el estrechamiento en su cara proximal es muy similar a lo que pudimos ver en el incisivo central.
Ahora en ocasiones podemos ver, se dice que puede presentar en ocasiones dos islotes de dentina, como se pueden ver aquí. Un islote de dentina para lo que sería vestibular y un islote de dentina para lo que sería lingual. Y esto básicamente porque en ocasiones va a presentar aún más estrechamiento en sus caras proximales y va a dividir los islotes de dentina, cada uno con su conducto radicular en este caso. Ahí tenemos nuestra cámara pulpar, por el cual está pasando todo el contenido vasculonervioso, dos en ocasiones. O sea, entonces, a modo de resumen, podemos decir que en el incisivo lateral inferior tiene la misma forma ovoidal, solo a diferencia del central es que es mucho más estrecha en sus caras proximales, que en ocasiones va a presentar dos islotes de dentina, cada uno con su conducto radicular. También que es mucho más estrecha en su lado distal, muy parecida a lo que sería el incisivo central. La única diferencia aquí es que se va a exagerar el canal de sus caras proximales o que van a ser mucho más profundas. Otra diferencia con los incisivos superiores es que va a ser, si recordamos, los incisivos superiores tenían forma triangular, el vértice hacia palatino y la base mayor del triángulo hacia vestibular. Ahora, en los incisivos inferiores va a tener la raíz al corte transversal, va a tener una forma ovoidal. El central tiene forma ovoidal estrecha lateralmente. El lateral también va a tener forma ovoidal, como lo estamos viendo aquí, sino que va a ser mucho más estrecha en los lados proximales. Eso vendría a ser todo con la porción radicular. Ahora, para terminar el video, vamos a ver la relación corono-radicular. Esto vendría a ser una cara proximal distal y esto vendría a ser una cara libre vestibular. Entonces, ¿qué podemos decir de esta pieza? También es muy similar a lo que sería el incisivo central, porque vamos a ver que en las caras proximales, si prolongamos un eje en la corona y lo comparamos con la vertical, podemos ver que va a haber relación entre la corona y la raíz, visto desde la cara proximal. Esto no va a pasar lo que serían las caras libres. Si prolongamos un eje en la corona y lo comparamos con la vertical, podemos ver básicamente que la raíz está distalizada en este caso. Eso vendría a ser distal y eso vendría a ser distal. Entonces podemos ver que la raíz está distalizada, muy similar a lo que explicamos en el incisivo central. Ahora, una gran diferencia entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores básicamente va a ser que en los incisivos superiores no guardaba relación corono-radicular, ni visto desde las caras libres ni visto desde las caras proximales. O sea que teníamos una raíz en los superiores dirigida hacia distal y hacia palatino, ya sea en sus caras libres o en sus caras proximales, prolongando un eje en la corona, como se puede ver aquí. Pero en los incisivos inferiores podemos ver, visto desde las caras proximales, va a guardar relación corono-radicular en este caso, pero visto desde las caras libres podemos tener una raíz distalizada. Una diferencia con el central estaría básicamente en el grado de distalización que va a presentar su porción radicular, porque podemos recordar que en el incisivo central inferior la raíz estaba también distalizada, visto desde las caras libres, pero en este caso en el incisivo lateral inferior podemos ver que la raíz está mucho más distalizada a diferencia del central. Bueno, eso vendría a ser todo con el incisivo lateral inferior. Espero que les haya gustado. Siempre al final de todos mis videos les muestro una imagen. Estos son algunos de los tallados que hacía cuando llevaba anatomía dental. Aquí tenemos un primer molar superior, un segundo molar superior, aquí teníamos un tercero superior, un incisivo. La verdad que me la pasaba bien haciendo estos tallados, era súper divertido. Aprovechando este pequeño tiempo, quería mandar un saludo a alguno de mis suscriptores. Para Andersen, otra de mis suscriptoras es Abigail, Iván Daniel, Tatiana, Sarami, Elizabeth Castillo, Nuria Cori, Diego Lanier, Lucía B y Fernanda. Espero que el video haya sido de su agrado y que les haya aclarado alguna duda que tengan. No olvides suscribirte y apoyarnos con un like para seguir subiendo más videos. Gracias.